Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Hoy les voy a enseñar paso a paso cómo tejer este hermoso patrón a crochet, esta hermosa diadema. Vean que está súper linda, es entretejida, la verdad es que es súper fácil de hacer. La vamos a hacer con puntos muy básicos del crochet, así que si tú eres principiante, este proyecto está perfecto para ti, ya que es súper sencillo de hacer. Así que los invito a ver el paso a paso y si te gusta este video recuerda dejarme un lindo comentario y un like. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado y luego vamos a tejer cadenitas de esta manera que no queden muy apretadas. Así vamos a continuar hasta tener 83 cadenitas. Entonces ya tenemos las 83 cadenitas. Ahora para iniciar la vuelta 1 vamos a hacer una cadena adicional que no cuenta y en la última cadena de base vamos a tejer un punto medio alto. En el siguiente espacio igual tejemos otro punto medio alto y así vamos a continuar haciendo puntos medios altos en cada una de las cadenas hasta llegar al final. Ok, entonces ya tenemos toda la primera vuelta con puntos medios altos. Ahora vamos a tejer una cadena, vamos a girar y en este primer punto vamos a tejer un punto medio alto tomando las dos hebras de acá arriba. Y a partir del segundo vamos a tomar solo la hebra de la parte de atrás. Entonces tomamos lazada, colocamos allí el gancho y hacemos un punto medio alto. En el siguiente igual, siempre tomando la hebra de la parte de atrás. Entonces de esta manera vamos a tejer la vuelta número 2, 3 y 4, ¿ok? Entonces la idea es que nos quede este pequeño relieve acá, por eso tomamos la hebra de la parte de atrás y entonces nos vemos al finalizar la vuelta 4. Tenemos ya nuestras 4 vueltas. Ahora en esta vuelta número 5 solo van a cambiar algunas cositas. Iniciamos con una cadena, tejemos un punto medio alto acá en el primer espacio y contando ese punto que acabamos de hacer como el primero, vamos a ir tejiendo de igual manera, solo tomando la hebra de la parte de atrás hasta tener 14 puntos. Bien, entonces tenemos acá 14 puntos medios altos. Ahora vamos a tejer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos a saltar 5 espacios, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el espacio número 6 vamos a tejer un punto medio alto. Entonces la secuencia que trabajamos hasta acá la vamos a repetir hasta terminar toda la vuelta. 14 puntos medios altos, 5 cadenas, saltamos 5 espacios y continuamos nuevamente. Acá comenzamos a contar los 14 puntos. Ok, acá hicimos los 14 puntos altos, 5 cadenitas. Saltamos 1, 2, 3, 4, 5. En el punto número 6 comenzamos a tejer nuevamente punto medio alto y acá para el final nos deberían quedar 7 espacios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El último lo tejemos tomando las dos hebras. Entonces tenemos finalizada nuestra vuelta número 5. Iniciamos con una cadena y básicamente vamos a repetir la misma secuencia que trabajamos acá en las primeras vueltas. Vamos a tejer un punto medio alto, luego continuamos tomando solo la hebra de la parte de atrás.
Ok, y cuando lleguemos acá donde están las cadenitas, pues simplemente vamos a tejer un punto medio alto en cada una de las cadenas, que son 5. Continuamos siempre tomando la hebra de atrás en esta parte de acá. De igual manera en las siguientes cadenitas, un punto en cada una de las cadenas. Y entonces luego continuamos la misma secuencia hasta que lleguemos a la vuelta número 9. Recuerden siempre tomando la hebra de atrás. Ya yo tengo acá mis 9 vueltas. Vean cómo nos va a quedar la pieza. Y entonces con las mismas indicaciones vamos a tejer una segunda pieza exactamente igual. Ok, con la misma medida, la misma cantidad de puntos. Ahora las vamos a arreglar de la siguiente manera. De este lado, como pueden ver, nos quedaron los 7 puntitos del final. Le vamos a dar la vuelta a esta para que nos quede la parte donde iniciamos con 14 puntos con esta. Y ahora lo que vamos a hacer es entretejer estas dos piezas de una manera que queda muy bonita. Entonces tomamos la pieza de abajo y la vamos a introducir por este espacio de acá. Fíjense cómo va quedando. Ahora vamos a tomar la pieza de arriba y la vamos a introducir hacia abajo por este espacio de acá. Fíjense cómo va quedando. Ahora entonces volvemos a tomar esta parte de arriba y la introducimos en el arito que está en la otra pieza. Entonces, continuando de esta manera, vamos a hacer hasta pasar por todos los aritos y llegar al otro extremo. Ok, entonces ya yo terminé acá de entrelazarlos. Miren qué hermoso queda este efecto, este tejido. Queda súper lindo. Y bueno, para hacerlo una diadema o un cintillo, una vincha, vamos a colocarle una colita o una goma para el cabello en los dos extremos. Y esto pues ayuda a que quede bien ajustable. Se puede utilizar para diferentes edades. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es colocar nuestra gomita por acá y vamos a unir estas dos piecitas o estas dos orillas haciendo puntos bajos. Entonces para eso hacemos un nudito deslizado, nos ubicamos acá en el primer espacio de aquí. Sacamos y hacemos un punto bajo. Entonces así vamos a ir por cada uno de los espacios, pasando por las dos piecitas. Vamos a ir por cada uno de los espacios haciendo puntos bajos hasta llegar al final. Bien, entonces acá al finalizar agregamos una cadenita para asegurar el material y cortamos para luego camuflar o esconder muy bien cada uno de estos restantes de hilo que tenemos por aquí. Y entonces vamos a hacer exactamente igual pero con el otro extremo. Primero verificamos que esté derecho, pues pasamos nuestra gomita ahora por acá y bueno, terminamos haciendo el mismo procedimiento. Bueno, ya quedó listo por acá la gomita en la parte de atrás. Ven que se puede ajustar a muchos tamaños
Y así entonces queda lista nuestra linda diadema. Yo espero que a ustedes les haya gustado este video tutorial. Si es así, no olvides dejarme un like, suscribirte a mi canal activando la campanita, así vas a estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.